Agradecer a la Universidad de León, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias y al Instituto Tomás Pascual que haya contado con esta humilde parte que somos la Administración como meros gestores de riesgos sanitarios y ejecutores de normativa para que podamos contar nuestra visión del tema. Y en el caso de la lengua azul, pues para mí, que he tenido muchas implicaciones, no solo profesionales, porque el desempeño de mi trabajo es la gestión de la normativa en materia de sanidad animal y en concreto de la lengua azul, sino en este caso personales, porque llegó un momento que, como yo digo, la lengua azul no solo es una enfermedad reemergente, sino que también es una enfermedad absorbente. Cuando empezó el problema en Baleares, a todos nos sonaba, bueno, pues sí, una enfermedad, la lengua azul, era el año 2000, en esos momentos yo estaba en Barcelona, parece que lo oía un poquito más pues por el tema de las importaciones, exportaciones, que si vienen barcos, que si viene una vaca, que si tal, pero era algo como muy lejano y que evidentemente nunca nos iba a tocar. En el año 2004, cuando ya entró en la península ibérica, fue un auténtico boom y un totus revolutum a nivel de las administraciones públicas, porque nos encontramos con un problema desconocido entre comillas, porque ya había habido focos anteriores en los años 50 en España, pero desconocido entre comillas para la administración que somos los responsables de decirle al señor usted mueva o no mueva los animales, muévalos así o de otra manera, y de una dimensión que tampoco sabíamos a dónde iba a llegar. Por lo tanto, en ese comité al que hacía alusión el profesor Ferri, en el que nos reunimos los gestores de la Administración en materia de sanidad animal y teníamos un montón de planes y propuestas de futuro a la hora de intentar que el territorio español o diversas comunidades autónomas lográramos estatutos sanitarios que nos permitieran ventajas comerciales para algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Augeski, por ejemplo, hacer el Programa Nacional de Control de IBR, y estábamos en esa ilusión trabajando en nuevos documentos. Se nos cayó absolutamente todo. Se cayó absolutamente todo hasta tal punto que se dejó de hablar de tuberculosis bovina. Ya no suponía un problema. El único problema era la lengua azul. Por lo tanto, es una enfermedad que para el sector ganadero español ha supuesto un auténtico shock económico, de gestión diaria de las explotaciones ganaderas, ha supuesto un auténtico shock para los veterinarios que desempeñan su trabajo y su labor en el campo, y un shock también para las administraciones, y a la lengua azul además yo le pongo un nuevo adjetivo entre todas las enfermedades, que es la enfermedad incomprendida. Hay veces que cuando estamos hablando entre nosotros, cuando digo entre nosotros me refiero a las que tenemos responsabilidad, entre comillas, en tomar decisiones en este tema, decimos, es que tú no estabas en el 2004, no me digas que ahora Castilla y León no puede hacer esto, porque es que yo en el 2004, cuando de repente metieron Ávila en zona restringida, de repente yo ya no podía decirles a mis ganaderos que hicieran esto. O sea, ya hablamos como en historia, parecemos un viejo matrimonio que discutimos por lo que se puede y no se puede hacer. En ese sentido, yo quería contaros un poco la evolución que ha tenido esta enfermedad, insisto, reemergente, absorbente e incomprendida, e intentar abrir luz a todos los compañeros de distintos sectores que tenemos aquí desde el punto de vista de las actuaciones que hemos realizado como Administración. Antes de empezar con ese paso, una muy breve introducción de lo que es la enfermedad, que todos los que estáis en el aforo conocéis lo que es la lengua azul, y haciendo un guiño a algo que está en todas las reemergencias y emergencias de las enfermedades infecciosas, que es el cambio climático. Y en el caso de la lengua azul existen muchas publicaciones, y si entramos en cualquier base de datos científica, hay muchas publicaciones hablándote del orbivirus, de la patogenia, de la patología. Era todo, absolutamente todo conocido, excepto el por qué Alemania tenía lengua azul. Eso no lo sabía absolutamente nadie. Una enfermedad infecciosa, conocida tradicionalmente, insisto, con una patogenia, epidemiología, etcétera, perfectamente conocida, el vector perfectamente conocido, y de repente había un hecho tan básico como que Alemania tenía lengua azul y nadie sabía por qué.
O sea, es una cuestión de gran importancia desde el punto de vista pecuario y ganadero. El explicar a esos ganaderos por qué. Y de repente vuelve a haber un pico en las publicaciones científicas a partir del año 2004-2005, explicando el por qué. Y dentro de esas publicaciones simplemente hacer referencia a una del año 2005 en la que directamente parecen encontrar una relación entre el cambio climático y la posibilidad que existe de que se haya producido lengua azul en latitudes donde evidentemente el vector transmisor de la enfermedad no estaba descrito y entomológicamente se desconocía si podría estar en ese momento. Bien, la etiología, también solamente 2 palabras, es un orbivirus de la familia Reoviridae y aquí viene otro factor de incomprensión. Son 24 serotipos, sin inmunidad cruzada. Por lo tanto, incomprensión desde todos los sectores. Si yo ya tengo mis vacas vacunadas, si yo estaba en Ávila en ese momento o estaba en Badajoz porque soy trashumante, a mí me vacunaron las vacas en el 2004. ¿Cómo es posible que usted me esté diciendo a mí ahora que yo no puedo llevarme mi ganado al mercado de Torrelavega, que yo saco todos mis terneros por Torrelavega si yo ya estoy vacunado? No, hay que explicar. No, señor, está vacunado, pero contra un serotipo que no es el que ahora mismo está circulando. Por lo tanto, esa vacuna no le vale. Imaginaros esto en un sector ganadero, lo que puede suponer cuando evidentemente nosotros hablamos desde un punto de vista, unos científicos, otros como gestores, otros como docentes, pero al ganadero le duele su bolsillo y su economía. Y es muy difícil de explicar. En cuanto a la epizootiología, otros breves apuntes. ¿Qué pasa con las vacas? Tradicionalmente, y todos los artículos que podáis leer previos al año 2006, era una enfermedad inaparente clínicamente en el ganado bovino. Por lo tanto, ¿cómo puedes explicar a un sector ganadero tan potente como el que tenemos en España y en concreto en esta comunidad autónoma que no, señor, si es que las vacas suyas no se le van a morir? No le va a pasar absolutamente nada, pero si no cumple estos requisitos, bien a través de la inmunidad mediante vacunación o bien a través de chequeos serológicos, no puede mover sus animales ni dentro del territorio español, ni siquiera a su vecino que está en la cuadra de al lado, porque hay además una línea donde se dice que usted es restringido y él no. ¿Qué pasa con el vector? El vector es, yo siempre había dicho, un mosquito. Todos los científicos y después de mucho hablar de este tema, no es un mosquito, es una mosca, pero su pequeño tamaño hace que todos coloquialmente digamos mosquito, del género Culicoides, y además la lengua azul estaba asociada a una especie que era Culicoides simícola. Esa especie, Culicoides simícola, tiene una distribución espacial y territorial limitada a las zonas sur de todos los continentes. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que hubiera llegado a países centroeuropeos. Bien, ¿qué ocurre además con esta mosca mosquito? Que España, o la península ibérica, y no solo lo que sería la zona peninsular, sino nuestras islas, están cercanas a otras islas donde había varios serotipos de lengua azul, Córcega, Cerdeña, por el caso de Baleares, y además muy cerca del estrecho de Gibraltar, con la situación que hay en África, que ahora mismo, gracias a una buena, o bajo mi humilde punto de vista, una buena política de sanidad animal por parte de las instituciones centrales, del actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tiene observatorio de sanidad animal en Tánger. Vamos a ver qué es lo que está pasando en África, porque probablemente esos movimientos infecciosos que se están produciendo en África sea lo que luego nos vendrá a la península ibérica. Mucho más claro en el caso de lengua azul, porque, como aparece ahí reflejado, se sabe y se ha comprobado que nubes de mosquitos se pueden transmitir a través de corrientes del viento hasta 700 kilómetros. Cuando empezaron los focos centroeuropeos, iba avanzando
en un radio de 5 a 10 kilómetros al día. A este respecto nos ocurría lo mismo en España. ¿Cómo se empezó a trabajar en el 2004? Pues con las normas de la antigua OIE, hoy Organización Mundial de la Sanidad Animal, en la mano. Un radio de 50 y de 100 kilómetros. De repente todo eso se cayó, porque no tenía ningún sentido. Llegó un momento que nos reuníamos y estábamos haciendo auténticos quesitos con huecos en el medio que estaban en zona libre y no tenía ningún sentido. Había que uniformizar y hablar de zonas libres o no libres del vector, que es lo que nos va a permitir estar libres o no libres de la enfermedad. La distribución de culicoides simícola, tanto a nivel europeo como a nivel de la península ibérica, bueno, en este caso del territorio español, es la que aparece reflejada en estos dos mapas, que, como veis, en el caso de España o de la península ibérica, ocupa prácticamente toda la zona desde la mitad de la península ibérica hacia abajo, con una excepción muy patente, que es Murcia. Murcia, paradójicamente, o bueno, los expertos dicen que no tan paradójicamente, tiene una proporción de culicoides simícola bajísima, y eso favoreció enormemente a los ganaderos murcianos, que durante todos los periodos previos a 2008 han estado en zona libre. Nadie se explicaba cómo es posible que León o la montaña de León pueda entrar en zona restringida y Murcia esté en zona libre. Las condiciones climáticas, de humedad, de vientos, etcétera, de Murcia permitían demostrar, mediante sus estaciones entomológicas, que las capturas de culicoides simícola no eran significativas y, por tanto, se mantenía en zona libre. En cuanto a otros mosquitos que se ha ido demostrando cómo intervienen en la transmisión de la enfermedad, ¿cuál es su distribución? Es que ¿cómo es posible que en la montaña de León haya lengua azul en el mes de octubre, si aquí no hay culicoides simícola? Ahora mismo se ha demostrado que está asociada a otra especie o conjuntos de especies, porque el Oxoletus en realidad es un conjunto de especies que tiene una distribución por toda la Unión Europea y, por supuesto, como veis en el mapa de la península ibérica, por todo el territorio español. Y además se sabe que puede estar también asociada a la presencia de Culicoides pulicaris, que igualmente podéis ver tanto la distribución en la Unión Europea como en la península ibérica, que tiene una distribución amplia por todo el territorio de la Unión. ¿Qué ocurre con esto? Estos que son unos breves apuntes sobre la enfermedad que nos permiten a la Administración. Pues nos permiten defender a cada uno nuestra postura y nuestros intereses, o en este caso, los intereses de los sectores ganaderos de los que somos gestores. ¿Cómo nos permiten defenderlos? Estableciendo una posibilidad y una puerta que abrió la nueva reglamentación a nivel de la Unión Europea del año 2007, de decirles: sí, señores, tenemos el mosquito, pero tenemos temporadas en las que podemos demostrar que somos estacionalmente libres. Y este es el cuadro de estacionalidad libre del vector, y por tanto que podemos mantenernos o demostrar que somos libres de la enfermedad sin ningún tipo de chequeo serológico en los distintos países de la Unión Europea. ¿Qué ocurre con España, que está puesta al final? Pues España tiene varios periodos, desde zonas donde a partir del 15 de noviembre, por ejemplo, toda la provincia de León somos estacionalmente libres, hasta zonas que durante todo el año tienen riesgo de tener la enfermedad, por ejemplo, Ávila. Esto se complica mucho más en una comunidad autónoma tan grande y tan dispar, no solo en superficie, sino climatológicamente, como es Castilla y León. Y en esa defensa estamos todos los países. Pero hay datos que realmente permiten asociar perfectamente lo que ha sido y ha supuesto el cambio climático en una enfermedad tan importante por las restricciones comerciales que tiene la lengua azul. Y los podéis ver ahí. Países como Bélgica, como Suiza, como Dinamarca, que hasta el 1 de diciembre no pueden demostrar que son estacionalmente libres.
Con lo cual, el cambio climático ha tenido una importancia decisiva a la hora de condicionar un tema comercial de millones de reses bovinas y millones de reses ovinas dentro de la Unión Europea. Y no solo pensando en el animal vivo, que es lo que todos, pues más o menos, en nuestros distintos trabajos vemos, sino también de un tema tan importante como son las exportaciones de productos fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea está clarísimo, se derogó toda la legislación anterior y simplemente se han dejado dos normativas horizontales, el Reglamento 1266 y una decisión comunitaria que te habla del plan de alerta. Dentro de la Unión Europea no hay restricción a productos de origen animal, me refiero cueros de bovino, lana, pezuñas, cuernos, cosas que a priori nos pueden parecer absurdas, pero que mueven mucho dinero comercialmente en el sector ganadero. Y esas restricciones a esas exportaciones sí están con países terceros. A veces cuando se oye hablar de este tema, dices, bueno, ¿eso qué supone económicamente? Eso supone económicamente muchísimo para un productor. Y no desde el punto de vista de montante económico, sino de salidas comerciales a los productos. Y eso es lo que está ocurriendo con la lengua azul y la Unión Europea en este momento. Que la debacle para el sector, últimamente pues ha habido mucho run, pues el problema que tenemos los veterinarios en ocasiones, no nos sabemos explicar. Necesitaríamos todos tener en la carrera muchas asignaturas de marketing. Marketing para saber vender nuestra profesión y para saber vender los temas de este tipo de enfermedades con tanta implicación que luego oyes informaciones y parece que todo lo que lees en la prensa dices, y esto todo está mal, y te paras a pensar, pues cuando hablen del IBEX, que a mí me suena chino, esto debe estar también todo mal, porque lo que están diciendo es sanidad animal está todo mal. O sea, deberíamos de saber enfocar y vender todo el esfuerzo que supone la gestión de estos temas desde todos los eslabones de la cadena y la importancia económica que tiene para un ganadero particular el que se dé una información errónea al respecto de una enfermedad como pueda ser la lengua azul. En cuanto a la sintomatología, insisto, todos la conocéis y simplemente pues aportar fotografías hechas de aquí, de Castilla y León, con el famoso edema submandibular, la lengua azul, las glositis, las hemorragias bucales, etcétera. No voy a entrar a más. Podría entrar y podría haber traído fotos con síntomas clínicos en ganado bovino. Y no las he traído. Y no las he traído por una doble razón. Primero, porque he estado intentando buscar, hace un fin de semana, cuando ya por fin me senté con este tema, alguna publicación científica que realmente, científicamente lo hubiera descrito y no la he encontrado. Y todo lo que hay descrito en cuanto a sintomatología clínica en ganado bovino se basa en constataciones o posibles constataciones por parte de la Administración, porque evidentemente, y por parte de veterinarios clínicos, porque evidentemente estaba súper demostrado que las vacas eran virémicas y tenían viremia. Entonces, los casos de infecciones experimentales que hay hechos hoy por hoy en bovino no han demostrado esa sintomatología clínica en ganado bovino, que evidentemente no llegaba a causar mortalidad, pero sí se han descrito ulceraciones bucales, sí se han descrito cojeras, sí se han descrito mamitis, etcétera. Pero no existe constatación mediante infección experimental, lo cual no quiere decir que evidentemente las comunidades autónomas que hemos tenido focos de lengua azul o circulación viral, para ser más correcto, en bovino, hayamos detectado animales con sintomatología posiblemente asociada a la lengua azul. La evolución de la lengua azul en España, como os comentaba, en el año 2000, se describió por primera vez de esta última década, porque ya habíamos tenido lengua azul, la última, en el año 1957, en las Islas Baleares. Se detectaron un montón de focos, probablemente, y esto es poco políticamente correcto decirlo, pero insisto, hablar de foco es absurdo cuando tienes la población inmunizada. Se detectaron aproximadamente unos 500 focos en las Baleares. Posteriormente
se terminó la onda epizootica, conseguimos el estatus de libre en las Islas Baleares, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es 2 años sin circulación viral. Y llegó el año 2003 y hubo una nueva onda epizootica, en este caso del serotipo 4, también en las Islas Baleares. ¿Qué hicimos todos? Pues recuerdo cuando en mi fase aquí ya en la Consejería de Agricultura y Ganadería, dicen, bueno, ¿quién se encarga del programa de lengua azul? Bueno, pues Olga, que es la nueva. Y me llevaba media hora al mes, porque era controlar que las estaciones permanentes que nos las habían puesto a través de un entomólogo de la Universidad de Zaragoza estuvieran yendo a recoger los mosquitos, y que Mencia, aquí en el laboratorio regional, que ha sido desde el principio la que ha estado con el tema de los mosquitos, pues mandara los resultados y no se lo olvidara. Bueno, si no me hubiera callado, porque luego a mí me va la marcha, pero si lo hubiera sabido probablemente no me hubiera prestado tan voluntariosamente a llevar el programa, porque no sabía lo que posteriormente se venía encima, y se venía encima en el año 2004. Es otro tema que personalmente me ha supuesto mucha incomprensión por los territorios norte de la comunidad, porque cuando apareció la lengua azul en León, Palencia y Burgos, era como decir, ¿pero esto qué es? Y sentados en el Servicio de Sanidad Animal pensábamos, pues esto es lo que llevamos ahí atrás con las 200.000 vacas que ya teníamos en zona restringida en Ávila y Salamanca, y con lo que son los ganaderos de Salamanca y los trashumantes de Ávila. Entonces era como, yo recuerdo que alguien me dijo una vez en León, claro, es que se te nota nerviosa, porque como este problema te ha caído nuevo en el año pasado. Y yo decía, ay, hijo mío, digo, nerviosa yo siempre estoy, porque es una cuestión de carácter, pero eso de nuevo me daba como la risa y me parecía que no me sabía explicar. Digo, ¿dónde vienes tú con lo de nuevo? Después de que llevamos 3 años que en el seno del comité de la RASVE, de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, no hablamos de otra cosa que no sea lengua azul. Era como un poco paradójico. Bueno, pues como decía, procedente de Marruecos, tuvimos focos de serotipo 4 en Andalucía, que evidentemente avanzó a Extremadura como la pólvora. En aquella toda la discusión era de los directores generales y jefes de Servicio de Sanidad Animal de Extremadura. Ha sido porque los andaluces nos han llevado unas ovejas que a saber cómo venían a la feria de Zafra. Pero la feria de Zafra es como otro hito en la ganadería en este país. Y en la feria de Zafra todo lo que llega, todo lo que entra por Extremadura, entra porque todos los demás lo llevamos todo fatal a la feria de Zafra. Y fue la feria de Zafra donde por eso se nos han infectado todas las ovejas de Extremadura, y claro, evidentemente nosotros lo aprovechamos, porque por vuestra culpa nuestros trashumantes que se están subiendo para Castilla y León y que están bajando y que se están moviendo, pues ahora lo tenemos en Ávila y Salamanca. Bueno, absurdeces que al cabo del tiempo pues te vas dando cuenta que no se puede poner puertas al campo, y mucho menos a un vector, y que evidentemente cada uno en su casa intenta hacerlo lo mejor posible, y que este tema de las enfermedades, culpar al vecino, pues tiene poco sentido, y hay que intentar solventar el problema, sobre todo por bien ganadero, porque ¿qué ocurrió? Pues que había vacuna viva para serotipo 4, nadie se quejó de la vacuna viva, porque se estaban muriendo una media de un 15-20% de las ovejas. Se puso la vacuna viva, que evidentemente una vacuna viva, y con mi incultura en inmunología, puede provocar mayor tipo de reacciones o daños que cualquier otro tipo de vacuna, pero todo era un análisis coste-beneficio. Ahora mismo se han dejado de morir las ovejas y encima las podemos mover, con lo cual nuestros corderos que se tienen que ir a cebar a Cataluña, Aragón y a Castilla y León pueden salir y nuestros ganaderos no se mueren de hambre. Entonces el coste-beneficio era incuestionable y se vacunó de serotipo 4, y los laboratorios españoles, en un ejemplo que no solo ha sido por parte de los laboratorios, sino de todas las instancias veterinarias en el caso de lengua azul, trabajaron muy deprisa y diseñaron otro tipo de vacunas que permitieron también el movimiento de ganado bovino. Y eso fue un avance muy grande para los laboratorios españoles, un avance muy grande para nuestro sector ganadero y una mejora sustancial de la viabilidad de determinadas explotaciones que estaba muy comprometida ante las restricciones comerciales que supone la lengua azul.
Y ya estábamos tranquilos, y yo recuerdo finales de 2005, pues hablar con mi antecesor en el puesto, que estará mañana aquí con vosotros, el que soy subdirector general de Sanidad en la Producción Primaria, que también ha cambiado el nombre, y yo le decía, ay Lucio compañero, ya vivimos, ahora ya se acabó este tema de la lengua azul. Llega 2006, empieza a hablar de otros temas, yo reúno a los compañeros de las ADS, les vendo la moto del IBR, y que vamos a estar aquí todos estupendamente porque tenemos ya un borrador de programa nacional, y date, que llega el serotipo 1, y que siempre los andaluces, pobrecillos, ¿qué culpa tendrán? Los que peor controlan, porque ¿cómo es posible que ahora nos han dado cuenta y a saber cuánto tiempo llevan con el serotipo 1 y cuando nos quisimos dar cuenta, pues la amistad de España restringida para el serotipo 1 de lengua azul? Y ya llegaba el invierno, todos tan tranquilos, ya se ha pasado otra vez este achuchón. Encima tenemos vacunas inactivadas, las mismas que posteriormente se han seguido poniendo, pero de aquella pues no tuvieron la gran repercusión en cuanto a posible problemática. Yo insisto, cuando me hablan de problemática, siempre pongo el ejemplo, si es que Extremadura ya había vacunado 4 millones de ovejas antes de que aquí en Castilla y León empezáramos esta vacunación masiva con el mismo tipo de vacuna, y en un sistema productivo a priori peor que el que tenemos en muchas zonas de Castilla y León, porque Extremadura basa su producción en ganado extensivo que tiene otras condiciones pues de cuidados, de manejo, de alimentación, etcétera. Y ya estábamos todos empezando a respirar y de repente el gran salto y nos aparece el serotipo 1 en Guipúzcoa. A todo lo cual otra vez quejas, porque los vascos no habían puesto ni una trampa, porque no iban ni a las reuniones, y claro, es que esto qué va a ser, tanta independencia, decían algunos, que no era mi caso, pero estos no vienen aquí, no se enteran de nada, no tienen trampas y ahora no saben ni qué mosquito tienen ahí. Bueno, insisto, estupideces que al final tienen su repercusión en los ganaderos, que son los que padecen estos temas. La realidad es que colocaron sus trampas, tenían culicoides obsoletos, con una persistencia en el medio superior a la habitual, y además con esta historia o del cambio climático, de los cambios en la entomología, pues se los encontraban dentro del propio de los establos, que pues tampoco parecía que era un mosquito que a los establos no entraba y que estaba en el ambiente, y tuvieron focos con mortalidad elevada en ovino, y que además desde ahí se extendió por la cornisa cantábrica y llegó a Galicia. Y en esa situación estábamos en enero de 2008, con un enfado en el puente de la Constitución porque nos metieron de repente Burgos en zona restringida y toda la gente de las merindades saca sus terneros por Pola de Siero y de repente no los podía sacar porque no estaban chequeados y como eran animales pequeños, son mamones, no se pueden vacunar, y un poco de desconcierto y de cabreo generalizado, pero lo cierto es que teníamos ya Burgos en zona restringida. Y llega la situación de 2008. La situación de 2008 es que España declaró 3.000 focos de serotipo 1. Focos declarados en la red de alerta sanitaria veterinaria y, por tanto, comunicados a través del Animal Disease Notification System o sistema ADNS a la Unión Europea y, por tanto, visibles a nivel mundial en la Organización Mundial de Sanidad Animal. De esos 3.000 focos, ¿cuánta circulación viral? Porque, insisto, hablar de focos en poblaciones inmunizadas es un tanto absurdo, porque lo primero que evitas es la sintomatología clínica aparente. De esos focos, ¿cuántos eran reales o de esa circulación viral? Pues multiplicarlo por 10. Si declaramos 3.000 focos, probablemente habría 30.000 y dejó de haber porque dejamos de chequear. Porque evidentemente circulación viral en el momento que la tienes en una zona, la tienes en toda la zona. Claro, esto también, pues, este caso nos costó explicarlo a nuestros propios compañeros de la Clínica Libre y de las administraciones. Pero ¿qué es que ahora? ¿Qué voy a hacer? Si es que tengo un foco en Boñar. ¿Y qué? Es que ha salido en el periódico. Bueno, pues que salga en el periódico lo que sea. Si tú ya tienes circulación viral demostrada en Boñar, se está inmunizando el ganado de Boñar, olvídate de todo lo demás porque todo lo demás pierde sentido. Es una forma técnica y científica de hablar y que tenemos que seguir manteniendo porque en función de la circulación viral, que persista más o menos tiempo,
conseguiremos como territorio el estatus de libre, que es en lo que ahora estamos como administraciones y como sectores implicados. Insisto, Castilla y León en el 2005 tenía como zona restringida de los dos serotipos circulantes en ese momento, el serotipo 1 y 4, la zona sur de Ávila y Salamanca. El susto de Burgos del Puente de la Constitución, que vamos, ese lo tengo grabado a sangre y a fuego, porque voces por el teléfono con todo el mundo de estas veces que ya pierde una los papeles y al final dices, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si yo de esto, es que me voy a mi casa. Y luego pues vuelves a llamar por teléfono, vuelves a dar más voces. Y en agosto el susto de la zona norte de León, que parecía que aquí entraron a la misma vez León, Palencia y Burgos, pero parecía que León en ese sentido somos muy independentistas y éramos los más importantes, el ombligo del mundo y qué era lo que teníamos en casa y esto qué era, y todos los días en el periódico, y era como una cosa bueno, pues entraron a la vez que otras zonas de la comunidad autónoma. Posteriormente, en septiembre de 2008, se introdujeron las provincias completas porque el avance, insisto, si en Centro Europa iba entre 5 o 10 kilómetros al día, pues aquí incalculable, o sea, la circulación viral estaba en toda la zona y chequearas lo que chequearas, decían, es que otro foco. O sea, un día hubo una llamada y en la confianza que me asumo con Lucio, le dije, mira Lucio, yo no grabo ni un foco más. Digo, ni chequeo más ni nada porque esto ya está todo dicho y todo visto para sentencia, que voy a estar ahí todo el día metiendo. Digo, si es que necesito un auxiliar administrativo para que esté todo el día, digo, no tiene ningún sentido y hasta la zona restringida se está inmunizando, pues multiplicamos por 10 grosso modo y eso será lo que tengamos de circulación viral, porque animales que chequeas donde tú demuestras circulación viral en muy poco tiempo son todos positivos. Absolutamente todos los bovinos de una zona donde demuestras circulación viral que no están inmunizados, en un periodo de tiempo cortísimo son ELISA positivos. Y evidentemente si buscas la viremia en el periodo de viremia en bovino, la encuentras. En octubre de 2008 ya Castilla y León decidió que bueno, que ya entrábamos todos en zona restringida y en marzo de 2009, pues gracias a que hemos conseguido obtener el estatuto de libre para el serotipo 4, llevábamos 2 años sin circulación viral de serotipo 4, la última la tuvimos además en Castilla y León, que fue en el año 2006, en el Barco de Ávila, y en el Barco de Ávila fue una cuestión de teníamos centinelas y hacíamos fueros de campañas aleatoriamente y de repente abro un día el ordenador y me encuentro un correo electrónico del laboratorio de Ávila con cosa de 100 y pico sueros de campañas de 40 y pico explotaciones positivos. Y digo, bueno, usted se ha equivocado, ¿pero qué ha hecho este hombre? Llamas por teléfono, no, que está repetido, ahora mismo se van para León, repite León, todo positivo. O sea, por eso os digo que en el momento que hay circulación viral en una zona, no es que no queramos saber lo que hay, es que es absurdo porque la extensión de la enfermedad es de la viremia, no de la enfermedad, y de los anticuerpos circulantes, por tanto, es en todos los animales. Entramos todos en zona restringida y eso supuso una evolución tanto de reses de ovino como de reses de bovino de entrada en zona restringida de la que veis ahí. Pasamos en menos de 2 años a tener 165.000 vacas en zonas restringidas a tener más de 1.100.000. Y estamos hablando de reproductoras, sin tener en cuenta terneros, que aquí no estaban contabilizados y que evidentemente llevan su control, su serología y o vacunación. Y en el ganado ovino pues es todavía más espectacular. Pasó esta comunidad autónoma de gestionar 175.000 reses en zona restringida a gestionar, y ahí aparecen 3.651.000, en realidad en torno a los 4 millones de ovinos en zona restringida. Y ese fue el salto cuantitativo y cualitativo que asumimos pues en cierta medida todos los que estamos aquí sentados. Por poner el burro delante desde el punto de vista de las administraciones como gestoras, desde el punto de vista de los equipos de Abescal que se comieron el marrón o no marrón de la vacunación, desde el punto de vista de los veterinarios de las unidades veterinarias, que son los que están en contacto con el ganadero y los que les tocaba explicarles este rollo,
desde el punto de vista de los veterinarios de campo, que también pues les costaba entender un poco todo este proceso, y desde el punto de vista de la comunidad científica, que estaba intentando dar las respuestas que podía en función de este avance tan rápido desde todos los puntos de vista implicados en la enfermedad, entomología, inmunología, qué pasa con este tema, vacunas, no vacunas, ahora por qué está aquí el mosquito, etcétera. Es decir, desde todos los sectores implicados supuso un cambio sustancial para la profesión veterinaria de esta comunidad autónoma en concreto. Hoy, antes de venirme, mi secretario general me hizo una pregunta, pero antes de venirme aquí, de datos, que es que yo los datos los llevo fatal, porque lo tengo como todo en la cabeza, pero ya irme a la cifra exacta me cuesta un montón, y soy de las que no apunto ni en PDA ni en PDOs, y los que hablan conmigo de temas lo saben, que voy con papelines que luego nunca encuentro, y me decía, ¿y cuánto hemos pagado de no sé qué? Y yo, ponle que en torno a 700.000. Decía, ¿cómo que en torno a 700.000? Pero dame un dato concreto. Digo, tengo que buscarlo. Y un ganadero me llamaba y decía, ya le llamo a usted porque me tiene hasta el moño, porque a mí se me debe no sé cuánto, que no sé dónde se saca la gente esas cifras, por las que todos, por lo menos yo, me jubilaría, porque a mí me han dicho que soy el único foco que hubo en León. Y a mí me entraba como la risa. Digo, mire señor, en León el año pasado declaramos 80 focos de lengua azul, insisto, la palabra foco no tiene sentido, sería circulación viral, y porque simplemente al empezar a vacunar dejamos de chequear, si no hubiéramos tenido obligación de seguir notificando focos de lengua azul. Digo, por lo cual con ese dato que usted me da, pues no le puedo informar, váyase más al detalle. Bueno, pues explicar todo esto resulta complicado, y esta es la realidad. Castilla y León declaró 161 focos y dejamos de declarar porque se dejó de chequear, porque, como sabéis, a medida que se va inmunizando el ganado, deja de ser obligatorio el chequeo. Y además, en el caso de España, no es que deje de ser obligatorio, sino que España se ha acogido a una adenda de estas que hay en los reglamentos comunitarios que obliga a la vacunación para el movimiento pecuario y nos permite exigir la vacunación en los movimientos de entrada. Y esto es lo que declaró esta comunidad autónoma el año pasado. Prometí que no me iba a enrollar y ya me estoy enrollando, pero sí que tengo que hablar del programa de lengua azul en Castilla y León, y aunque normalmente cuando llego al final y veo que me quedan muchas diapositivas voy muy rápido, hoy voy a ir un poco más despacio y lo siento de verdad por la hora. Pero hay alguna cosa que por la gente que veo en el aforo tengo interés en contar y no quiero pasar por alto. Y es en qué basamos el programa de lengua azul en Castilla y León, que no es ni algo novedoso, insisto, en el año 2003 se empezó a hacer este programa de vigilancia en la comunidad autónoma, ni algo que sea una sinrazón, aunque a veces cuando se ve desde el otro lado de la barrera parezca una sinrazón. El programa de vigilancia en lengua azul está basado en algo obvio. En primer lugar, la vigilancia entomológica, porque es la salida que como comunidad autónoma tenemos para demostrar la ausencia del vector transmisor, y nos va a permitir, a nivel de esas instancias comunitarias, demostrar que no tenemos que tener restricciones comerciales en ese momento. Por eso, cuando se dice, ¿por qué hay que poner una trampa en Villablino en diciembre? Pues porque poner una trampa en Villablino en diciembre permite demostrar que en Villablino en diciembre no hay mosquito. Y eso es tan importante como demostrar que hay mosquito. No, es que es obvio que no va a haber mosquito. Ya, pero es que yo no puedo, ni ninguna administración, ni autonómica ni estatal, decir es que es obvio que no hay mosquito. Hay que tener una base que demuestre que no hay realmente mosquito. En una vigilancia serológica basada y fundamentada en explotaciones centinela, en un programa vacunal que, como sabéis, en este país obliga a la vacunación de todo el ganado rumiante, ovino y bovino mayores de 3 meses frente a los 2 serotipos circulantes en este momento, el 1 y el 8, y en un programa de vigilancia de la efectividad de ese programa vacunal establecido. En cuanto a la vigilancia entomológica, sin entrar en números, esa sería la distribución que tenemos en la comunidad autónoma de Castilla y León, donde tenemos 2 tipos de trampas, unas que están permanentemente y otras que llamamos de refuerzo, que se van colocando, pues a pesar de tener unos puntos fijos, tienen otro tipo de movilidad y otro tipo de permanencia. Movilidad, bueno, pues en Cervera no había trampa, pues hay que poner una trampa en Cervera de Pisuerga.
En Río Frío se ha visto fauna silvestre en un coto que además pertenece a la Reserva Nacional, y perdonadme si esa no es la nomenclatura exacta. Bueno, pues vamos a poner una trampa a ver qué les pasa a los rebecos, corzos y gamos de Río Frío. Hay trampas que se van moviendo, pero con una distribución uniforme en los municipios que aparecen punteados en rosa. La trampa es algo muy sencillo, no penséis que es algo de otro mundo. Para los que no hayáis visto, es simplemente una lámpara que se basa en algo tan sencillo como que las moscas van a la luz. Y es esta especie de estructura que veis ahí y que no tiene ninguna ciencia, entre comillas. Y son imágenes de mosquitos de aquí, de esta comunidad autónoma. En el 2008, de esos trampeos que veíais en esos municipios, tuvimos capturas de culicoides y mícola, el que tradicionalmente se asociaba como más efectivo transmisor o vector transmisor de la lengua azul, y sobre 1.292 muestreos que se hicieron, lo tuvimos en 33 muestreos puntuales en la provincia de Ávila. Culicoides obsoletus, bueno, pues veis que pasa de 32 a 320 en toda la comunidad autónoma. Y además es muy curioso porque, por no extenderme, he quitado diapositivas de años anteriores, pero particularmente 2008, que es cuando mayor problemática tuvimos a la hora de entrada en zona restringida, fue uno de los años que menos capturas de obsoletos había habido en esta comunidad autónoma. O sea que fue un año, desde el punto de vista del mosquito jorobadísimo. Y aparentemente no tenía que haber sido. ¿Por qué? Por toda la climatología que hubo el año pasado, pero es así. Fue cuando menos capturas, tanto numéricas como de trampeos, tuvimos durante, si seguimos una serie, desde el año 2004 hasta el año 2008. Para que veáis un poco en la zona norte cuál es la evolución, estamos entrando como pues en la época buena. A partir de septiembre cae en general en toda la comunidad autónoma, tanto, insisto, el número de capturas positivas como el número de mosquitos que hay en cada captura. Y la caída es vertiginosa. Por tanto, el mes de octubre es el peor a la hora de encontrar circulación viral en el ganado bovino, que es el que en su día se chequeaba para el movimiento pecuario. De ahí que la mayor problemática pues apareciera en octubre. No es que las administraciones nos estuviéramos callando y ya sabía yo que había lengua azul, no, es que los bovinos se empiezan a muestrear y la viremia tarda su tiempo, y los resultados empiezan a llegar cuando empiezan a llegar y después de que está el pico del mosquito. Y los picos del mosquito son en julio y agosto, por lo tanto, la mayor posibilidad de encontrar viremias a partir del mes de agosto, y ahora estamos nos queda un mes malillo. La vigilancia serológica, fundamentalmente a través de explotaciones centinela y de otros tipos de analíticas en movimiento pecuario, que ya se han dejado de hacer. Y solamente yo quería hablar de la cifra para que os dierais cuenta de lo que puede suponer esto económicamente. Se chequearon 51.000 animales, pero ¿en cuántas actuaciones? En 3.300 actuaciones a nivel de explotación. Esta es la distribución de las explotaciones centinela de la comunidad autónoma y el programa vacunal. El programa vacunal es la opción que ha tomado el territorio español para luchar contra la enfermedad y obtener el estatuto de libre lo antes posible. Y el programa vacunal se basa simplemente en inmunidad de todos los rumiantes, ovinos y bovinos mayores de 3 meses, con una cuestión fundamental que es el registro individualizado para seguir la trazabilidad por parte de las comunidades autónomas y su descarga a nivel de las bases de datos que manejamos para movimiento pecuario, de tal manera que nos permite saber si los animales que estamos recibiendo o que estamos enviando están vacunados, porque se ve todo en el famoso Simogan, que bueno, ahora es el RIA, y en esta comunidad autónoma el IRMA, y que todo está enmarcado en el CITRAN, que son siglas muy complicadas, pero que viene a ser simplemente trazabilidad, tanto de identificación como de gestión sanitaria. Y por los compañeros que hay en unidades veterinarias, sí que es cierto que países, que animales que llegan de otras comunidades autónomas, que si no vuelca bien, que si vuelca bien, que si ahora qué hago, que este cebadero, que está vacunado, bueno, con sus problemas y sus historias, pues está funcionando. Que el programa vacunal se basa en vacuna inactivada,
que se hace una primera vacunación con 2 dosis separadas 21 y 30 días y que después se hace un recuerdo anual, que es la fase en la que nos encontramos ahora en el 90% del territorio de esta comunidad autónoma, que es el recuerdo anual en el ganado ovino y bovino. Esto nos ha llevado a vacunar, en esas fechas se vacunó todo el ganado ovino. Se terminó además el día de la lotería, lo recuerdo perfectamente, seguro que Elena también lo recuerda perfectamente. El día de la lotería se vacunaron cerca de los 4 millones de ovejas de esta comunidad autónoma y el bovino se finalizó el 12 de abril de 2009. Luego, cuando me incorporé de la baja, me enteré que hay 4 o 5 rebaños que se habían escapado, pero bueno, básicamente el 12 de abril habíamos terminado la vacunación del 1,5 millón de vacas de la comunidad autónoma. El siguiente paso, que se ha finalizado en mayo de 2009, es comprobar la efectividad de la inmunidad de la vacuna y la efectividad de todo tipo, de la aplicación, de la persistencia de los anticuerpos, etcétera. Y ha terminado, evidentemente en animales que estuvieran previamente vacunados. Y bueno, pues gracias a Dios, por la cuenta que nos trae, en esta comunidad autónoma hemos tenido un éxito total, tanto de detección de anticuerpos como de permanencia a lo largo del tiempo. Y bueno, pues la efectividad, por lo menos de la persistencia de anticuerpos, que es diferente a la de la vacuna, pues se ha quedado demostrada en el ganado no solo de Castilla y León, en realidad de todo el territorio nacional. El personal de campo que ejecutó estas tareas, pues a pesar de que ahí aparezcan 271, todos los veterinarios oficiales se implicaron en la vacunación y en Castilla y León hay como 400, o sea que multiplicarlo por 700 personas implicadas en lo que era la ejecución de un programa vacunal. Y para finalizar, simplemente algunas cifras, para que todos seamos conscientes de lo que supone este tema. La Unión Europea desde el año 2004 ha declarado más de 17.000 focos de lengua azul. En concreto, España ha declarado 11.500, lo cual quiere decir dos cosas. No que hayamos tenido más focos, porque si toda Francia, esto era restringida, tiene un mayor número de reses bovinas y debería haber encontrado en teoría más focos, sino simplemente por la estrategia a la hora de declaración. Fueron más listos que nosotros y dejaron de armar bulla, por decirlo de alguna manera, una vez que ya tenían demostrada la circulación viral y ya no tenía sentido seguir notificando. En España, en este año 2009, desgraciadamente hemos tenido circulación viral del serotipo 1, desgraciadamente porque va a retrasar la obtención de estatus de libre del territorio nacional un año, pero pues no ha habido mortalidades porque evidentemente el 90% de la cabaña ganadera ovina está inmunizada. Pero España ha declarado 191 focos y desde el 1 de agosto de este año pues llevamos ya 136. Y esa es la realidad, aunque este año se oiga menos en prensa y se oiga menos en todos los sitios. En la Unión Europea hay 17 países con focos declarados, focos en Suiza, que bueno, sabéis que en algunos temas de sanidad animal y de movimiento comercial se rige por la normativa del Espacio Económico Europeo y que la vacunación está aprobada por decisiones comunitarias en todos estos países: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal. Y luego ya este año Austria, que estaba ahí reticente a vacunar, por fin se decidió, y Suecia por fin se decidió. Entonces, tan mal no lo harían en este caso, como no fue decisión de esta comunidad autónoma, echamos la pelota al Ministerio, tan mal no lo haría nuestro Ministerio en aquel momento de Agricultura al decidir optar por el programa vacunal, cuando el resto de países de la Unión Europea han optado por el mismo programa, en muchos casos por las vacunas españolas, y en el caso de Austria y Suecia, este año 2009, han optado por el mismo programa vacunal. Pocas veces doy agradecimientos, aunque desde el Servicio de Sanidad Animal y particularmente mi persona, insisto, cada vez yo sé de menos cosas y me viene mejor escuchar y aprender, y me sacas de mis reglamentos, mis decisiones y mis directivas y ya está. Pero sí que quería
agradecer tanto a la Coordinación de Servicios de la Dirección General como a todos los técnicos que están allí en el servicio, que les doy muy mala vida, como a los laboratorios, en particular al de Sanidad Animal de aquí de León, a nuestro laboratorio que todos conocéis como Pecuario, y al de Ávila, que son los que tienen unidad de entomología, a todas las secciones de Sanidad y Producción Animal y a los compañeros de las unidades veterinarias, que también, y para los que estéis aquí os haya tocado, también les he dado alguna que otra voz con este tema, y al área de epidemiología del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, porque también por el otro lado que les corresponde, pues también les he tenido que dar alguna voz diciendo ¿qué hago con las cabras? ¿Qué hago con las cabras? Bueno, pues agradecimiento a todos ellos y mi correo electrónico, porque los que intentáis hablar conmigo por teléfono sabéis que es muy difícil, no porque yo sea muy importante, sino porque ando todo el día hablando por teléfono, pero los correos electrónicos, aunque pase tiempo y al cabo de un mes los vea en la bandeja de entrada, y los contesto todos. Entonces, nada, agradeceros a todos que no os hayáis dormido durante este ratito y que me alegro muchísimo de haber podido estar entre vosotros.